Estamos en vivo a través de JM Noticias. Campeonato Nacional B, segunda fecha. Choré Central versus Guaraní. Y en la ciudad de Choré va a autorizar el árbitro Ario Alfonso, que lleva todos los detalles. Ya mira su cronómetro, autoriza. Está en marcha. Choré Central versus Guaraní. Campeonato Nacional B, segunda fecha. Vamos a ver cómo se presenta, señoras y señores, este compromiso. Saludos. Envío largo. Tarjeta amarilla para el número 9. Envío largo. Pelota que va a buscar de Chávez. Línea de fondo. La pelota que va quedando para el Chiqui. Tomate. El Chiqui, señoras y señores. Termina tapando el portero Rodrigo Rojas. Tiro de esquina que va a corresponder para el representante. Pelota arriba, segundo palo, el cabezazo del portero, señoras y señores. Saliendo el equipo de Guaraní, ahí está Ruiz. Tiro largo de Ruiz. Aparece por ahí el habilidoso Báez. Ahí está Báez. Se salvó el equipo de Choré, señoras y señores. Hubo falta. Monzón que rechaza medias. La pelota que queda para el jugador de Choré, que se va con todo el zona de ataque, el defensivo. Está Marquito Fleitas. Pelota que va para Martínez. Falta el perjuicio de Martínez. Tiro libre que va a corresponder para el representativo de Guaraní. Tiro libre que corresponde para el equipo de Guaraní. Está Chávez. Está el 24 Martínez también. Autoriza el árbitro. Va la pelota arriba. Gol de Guaraní de Miyaguazú. El Carmi Gómez con golpe de cabeza establece el primero del partido. Guaraní se adelanta en el marcador aquí en Choré. Guaraní 1, Choré Central 0. Debate, señoras y señores, el portero se queda con el balón. El árbitro del compromiso dice: hasta aquí, señores, final del primer tiempo. Nosotros autoriza Alfonso y está en marcha el compromiso. Choré Central versus Guaraní, segunda etapa, segunda fecha del Campeonato Nacional B. De Choré, que va en zona de ataque en busca del tanto de la igualdad. Sale con Quintana, que se queda con la pelota. Tiro libre peligroso que va a corresponder para el equipo. Rolón. Remate. De Choré, señoras y señores, que llega al tanto de la igualdad. El número 10, Rolón. Por lo tanto, Pedro Rolón de tiro libre. Igual a la cosa aquí. Defensa del club Choré, equipo de Guaraní. Avanza el equipo de Choré. Aparece el portero. Se perdió el segundo el equipo de Choré. Avanza el equipo de Choré. Oportunísimo el cruce del jugador Gómez. Avanza el equipo de Guaraní. El remate. Gol. Gol de Guaraní de
de Vigabazú. Aparece el jugador con la casaca número 7, Rodolfo el Chiqui Duarte, para establecer el segundo tanto para el aborigen. El goleador de Guaraní, Rodolfo Duarte, pone Guaraní 2, Shore Central 1. Leve empujón del jugador de Shore en el área. Pelota arriba. Balón que termina por línea de fondo. Saque de portería, lo indica el árbitro. Abogado. Pelota que va para Duarte, que está habilitado. Aparece también Penayo Duarte. Mira, sacándose hacia el costado del jugador de Shore, lateral que va a corresponder a Guaraní. Balón que vuelve a quedar para el equipo de Guaraní. Aparece William Rojas, falta. Tiro libre que va a corresponder para el representativo de Guaraní. Autoriza el árbitro. Pelota arriba, el primer palo. Gol de Guaraní, señoras y señores. Aparece Ruiz para establecer el tercer tanto para el equipo de Guaraní, asegurar la victoria. 3 puntos de oro para el equipo aborigen. Aníbal Ruiz pone Guaraní 3. Está William Rojas, tiro de esquina que corresponde para Guaraní. Pelota arriba, primer palo, el cabezazo defensivo. Árbitro del compromiso dice: hasta aquí, señores, final del partido. Y lo ganó el equipo de Guaraní por 3-1 al equipo de Shore Central.